Las tecnologías son, como yo siempre digo, los superpoderes, nos dan muchísimos superpoderes, que bien usados nos pueden conducir a crear superhéroes de alguna forma en nuestros jóvenes, y mal usados pueden llegar a crear jóvenes supervillanos. La tecnología debe jugar un papel auxiliar a la educación desde un punto de vista humano. O sea, yo creo que ahora más que nunca tiene que intentar individualizar la educación. La alfabetización multimedia es el lenguaje actual. Creo que vivimos un cambio de paradigma en la socialización de nuestros jóvenes, en los usos que hacen del lenguaje, de la comunicación, hacia los formatos audiovisuales. Y creo que debemos incorporarla a la escuela, no solamente viendo documentales multimedia, sino dando a los alumnos un papel proactivo en la creación de vídeo, en dejar presentar trabajos en vídeo, exámenes en vídeo, etc. El liderazgo de la incorporación de todo el tema de multimedia a la educación creo que tiene que ser, curiosamente, por parte de los jóvenes. Yo creo que es uno de los temas en los que debemos ceder las riendas y dejar que sean ellos los que nos permitan incorporar todas estas tecnologías al aula para hacer una educación más motivadora y más adaptada a su lenguaje, al lenguaje actual. La labor del docente en el nuevo paradigma educativo es mucho más de organizador, antes era mucho más de liderazgo, antes partíamos de un paradigma de educación vertical, de arriba abajo, y vamos hacia un paradigma de educación mucho más horizontal en la que el alumno también tiene mucho que aportar, sobre todo a nivel de herramientas. Las nuevas tecnologías están cambiando la forma de enseñar y de aprender. Realmente, por ejemplo, yo siempre digo que una de las nuevas competencias importantísimas es el aprender a aprender. Cosa que, si os fijáis, si observáis el uso que hacen de las tecnologías los jóvenes, ocurre de forma automática. La tecnología no puede llegar a sustituir la presencialidad. Yo creo que uno de los errores que cometimos al principio de todo el movimiento Escuela 2.0 fue pensar que el docente ya era prescindible. Todo lo contrario, cuanta más tecnología tengamos, cuantas más potencialidades tengan los jóvenes, más necesaria es su guía, su orientación, su manejo ético en valores, en cultura, que haga que todo eso llegue a buen puerto. Los ciudadanos del siglo XXI tendrán que tener una serie de nuevas competencias que ya van teniendo, lo que se trata es de incorporarlas a la educación. Para mí las fundamentales son el trabajo en equipo, que creo que ya es prácticamente imposible trabajar solo, y precisamente el tema de multimedia, todo el tema de comunicación multimedia. Creo que ya no se trata de escribir bien, sí también, pero sobre todo se trata de aprender a comunicar bien en el formato de vídeo. Las redes sociales son elementos a incorporar en la enseñanza desde el punto de vista de que yo siempre digo que son las nuevas plazas del pueblo, los nuevos espacios públicos. Es imprescindible incorporarlas a la enseñanza como elementos, como lugares en los que nuestros jóvenes se están socializando. Si no las incorporamos a la enseñanza, vamos a perder la oportunidad de educar a los jóvenes en el entorno natural de socialización actual que se llama redes sociales.